Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 841 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, grande, majestuoso, inigualable, incomparable, Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, anciano de días. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Tú eres nuestro único Dios, Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por nuestra salvación, por esta verdad que tú tienes para nosotras en esta mañana, Señor. Permite, oh Dios, que tu santa y bendita palabra suavice nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a obedecer la verdad que nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Padre, por favor, Señor, vivifícanos con tu palabra, Señor. Santifícanos y purifícanos con ella, Señor, porque no deseamos otra cosa, que toda nuestra vida te alabe, te dé gloria y te dé honor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo, y vamos a estudiar los versos del 8 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor así. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Amén. Como ya hemos visto anteriormente, Abner era primo de Saúl, y como nos lo recuerda aquí esta santa palabra del Señor, también era general de su ejército, ¿verdad? Que como ya sabemos, no fue a la guerra con Saúl contra los filisteos, siendo que era el general de su ejército y tenía que haber ido. No fue, ni tampoco fueron todos los hijos de Saúl, solamente Jonatán y 2 de sus hermanos, porque muy probablemente, ¿verdad? Saúl, así como era, planeó que Abner e Isboset no fueran a la guerra para que sucediera lo que estamos leyendo, ¿verdad? Que Abner nombrara rey a Isboset. Dado que Saúl nunca se arrepintió, pues tampoco quiso cederle el reino a David, ni aún después de muerto, ¿verdad? Dice aquí que Abner tomó a Isboset y lo hizo rey de Israel. O sea, no es que Isboset se proclamara rey a sí mismo, no, es que Abner lo obligó a ser rey. Pero también aquí dice la palabra del Señor que Isboset no era un niño, tenía 40 años, o sea, bien pudo haberse negado a ser rey y obligar a Abner que hiciera rey a David, ¿verdad? Pero no fue así. ¿Y saben por qué? Porque era un cobarde. ¿Saben qué significa Isboset? Hombre de vergüenza. O sea, Isboset era una vergüenza, y es por eso que no le dice nada a Abner y acepta ser el rey, ¿verdad? Conociendo a Saúl, habiendo visto cómo hablaba de su esposa, no de su concubina, porque sabemos que tenía una concubina, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver enseguidita. Pero hablaba mal de su propia esposa, de la mamá de Jonatán. ¿Se acuerdan esa vez? Cuando empezó a discutir con Jonatán y le dijo cosas bien feas a Jonatán de su mamá. Así que no dudo que así como era Saúl, le puso a su hijo este nombre, hombre de vergüenza, ¿verdad? Porque probablemente para él ese niño era una vergüenza. Probablemente el niño le tenía miedo, así como era Saúl de violento, pues el niño tenía miedo y actuaba sin valentía, ¿verdad? Y es por eso que Saúl le pone ese nombre, ¿verdad? Y dado que Saúl no amaba a Dios y menos a su pueblo, pues lo deja, o sea, que no fuera a la guerra para que viviera, y Abner lo nombrara rey y fuera una vergüenza para Israel, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor denle vueltita ahí a la hoja si están leyendo conmigo, y vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versos 6 al 11. Miren lo que dice el Señor aquí, y aquí les voy a comprobar que Isboset era un cobarde. Miren lo que dice la palabra del Señor. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá?
Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bérseba. Y miren lo que dice el verso 11. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Isboset no le respondió después ya nada a Abner porque le tenía temor. ¿Sí ven? Era un cobarde. Por eso es que no se negó a ser el rey de Israel. Isboset no era como su hermano Jonatán. Saúl sabía que si dejaba a Jonatán, Jonatán le iba a ceder el lugar a David, pero inmediatamente, porque eso es lo que Jonatán quería, respetar la voluntad de Dios y que David fuera el rey de Israel. Y es por eso que Saúl se lo lleva a la guerra para que muriera y mejor deja como rey a Isboset, que era una vergüenza porque era un cobarde, ¿verdad? O sea, ya no era un niño. Llega a una edad en que uno ya tiene uno que ser valiente, ¿verdad? Pero obviamente lo más seguro es que Isboset tampoco tenía temor del Señor y entonces ¿cómo iba a ser valiente, ¿verdad? Es por eso, mujeres hermosas, que este Abner lo pone, obedece a Saúl, ¿verdad? Que les digo, la palabra no nos lo aclara, pero lo más seguro es que sí haya sido, porque si Abner era el general de su ejército, ¿cómo es que no fue a la guerra? ¿Y cómo es que Isboset, siendo de 40 años, no fue a la guerra, cuando se supone que a esa edad tenía que haber ido a la guerra, ¿verdad? Pero no, así como era Abner de tremendo, ¿verdad? Pues también estaba de acuerdo en poner a Isboset como rey de Israel, porque sabía que él lo iba a manejar. Y probablemente hasta eso también haya sido planeado por Saúl, ¿verdad? Que sabía cómo era Abner, que era de su misma calaña, y ha de haber dicho, aunque mi hijo, mi vergüenza, se quede como rey en Israel, el que lo va a manejar es Abner, ¿verdad? Abner, desafortunadamente para Saúl, ¿verdad? No podía ser rey porque era solamente su primo, así que tenía que ser un hijo de Saúl, que se supone que fuera David, porque así Dios lo había establecido, pero como Saúl quiso hacer su voluntad, pues deja a su hijo como rey, pero les digo, deja al que se podía dominar para que Abner lo dominara. O sea, básicamente lo que estaba haciendo Isboset era ser la marioneta de Abner, ¿verdad? Era Abner el que movía todo, el que le decía lo que se hacía y lo que no, ¿verdad? Así que el parecido con nuestra realidad ahora es solamente coincidencia, ¿verdad? Nuestros presidentes que son títeres de los malvados, ¿cierto? Nuestra cultura, mujeres hermosas, no es diferente a la de ese entonces. Estamos en la misma, ¿verdad? Tanto Abner como todos los que apoyaron a Isboset y lo aceptaron como rey, estaban rechazando la voluntad de Dios, estaban rechazando al buen rey que Dios les había escogido y dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían escogido y habían pedido, habían exigido y sí, escogido, ¿verdad? A un rey que les había salido podrido, porque ellos mismos dijeron que lo querían como el de las demás naciones, ¿verdad? Así que ese rey no les funcionó, que fue Saúl, ¿verdad? Y ahora tampoco les vuelve a funcionar porque es Isboset y es un cobarde, ¿verdad? Pero todos ellos que rechazaron a David y en su lugar aceptaron como rey a la vergüenza, pues mujeres hermosas estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Solamente los pocos de Judá que aceptaron a David como su rey estaban haciendo la voluntad de Dios. Imagínense, de 12 tribus, solamente Judá aceptó a David como rey. Pero mujeres hermosas, eso también nos dice mucho a nosotros, ¿verdad? Eso nos dice a nosotros que Dios siempre tiene un remanente pequeño, ¿verdad? Y de hecho el Señor nos lo aclara en su palabra. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Romanos 11. Vamos a leer Romanos 11. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres
que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Amén. Mujeres hermosas, aquí Dios nos dice, ¿verdad? Nos aclara el Señor que Dios tiene un remanente escogido por su sola gracia. Que por cierto, quise leer el verso 6, por si alguien no había puesto atención a ese versículo o no se lo sabía, ahí Dios nos aclara que es por su gracia ese remanente, no por obras. O sea, somos salvos por su gracia, no por obras. Amén. Y gracia quiere decir un regalo no merecido. Cristo nos regala su salvación, no tenemos que hacer nada para merecerla, solamente aceptarla. Amén. Así que, mujeres hermosas, la salvación es solamente aceptarla, creer que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros y aceptar su salvación. Amén. Y obviamente vivir demostrando que somos salvas, que tenemos fe en Cristo, que creemos en Él y que lo estamos esperando para que nos lleve al cielo. Amén. Así que, mujeres hermosas, aquí nos dice el Señor que tiene un pequeño remanente, así como de 12 tribus, nomás una apoyó a David. Así también hasta el tiempo de hoy Dios sigue teniendo un remanente bien pequeño, un grupo de gente pequeña que lo sigue, que lo ama, que lo sirve, que le cree y que no se inclina ante los baales de este tiempo, ¿verdad? Ante los baales del dinero, ante los baales de la fama, ante los baales de la popularidad, ante los baales de lo que dice la mayoría, ¿verdad? La mayoría que aceptó como rey a la vergüenza no significa que porque eran mayoría estaban en lo correcto. De hecho, sabían bien que Dios había ungido a David como rey de Israel y aún así, a sabiendas de lo que Dios había dicho, se fueron a la voz del pueblo, ¿verdad? El mismo Abner lo confiesa aquí donde leímos en el capítulo 3, en el verso 9 y en el verso 10. Abner dice, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Bérseba. O sea, él dice, como ha jurado Jehová, está hablando en tiempo pasado. Abner sabía y todos sabían. Bueno, si el mismo Nabal de Carmel, el difunto esposo de Abigail, lo sabía, ¿cómo no lo iba a saber todo Israel? Es como que si ahorita dijéramos que no sabemos lo que sucede con nuestros presidentes, o mejor aún, ¿verdad? Que no sabemos que Jesucristo es rey. Hágame el favor, claro que lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces nosotras, mujeres hermosas? ¿Aceptaremos a Jesucristo como nuestro único rey y señor de nuestra vida o nos iremos tras la voz del pueblo, tras los reyes de este mundo que no son más que vergüenza a todos? Ahora sí, como dijo Josué, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová y Jesucristo es nuestro rey, nuestro único rey. Amén. Yo quiero que mi familia y yo seamos parte de ese pequeño remanente del Señor. No importa que los demás no lo sigan, yo quiero que mi casa y yo sirvamos a Jehová. ¿Quiere usted y su casa seguir al Señor? Hoy es el día, mujer hermosa. Si usted aún no ha seguido a Jesucristo, de oídas la ha escuchado, pero nunca le ha consagrado su vida, hoy es el día de decir, Señor, yo no me quiero ir tras la voz del pueblo. Yo no quiero ir ahí como borreguito con los demás, Señor, no. Yo quiero seguirte a ti, Señor Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que tu sacrificio está completo, que yo no necesito hacer nada para ser salva, solamente creer en ti y aceptarte como mi único Señor y Salvador y vivir demostrando que te creo, que estoy agradecida por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruenta cruz del Calvario, Señor. Y comenzar hoy, mujer hermosa, a ser parte de ese pequeño remanente que ama a su Rey Jesucristo, su único Rey. Amén. Así que, mujeres hermosas, por favor, necesitamos hacer a Cristo el Rey de nuestra vida o iremos ahí con la mayoría al infierno, ¿verdad? Porque es para donde va la mayoría, que ahí van todos como borreguitos, ¿verdad? Siguiendo lo que los gobiernos dicen, ¿verdad? Nuestro único rey debe ser Cristo. Amén. Él es el único que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Así que nosotros vamos a complacer a nuestro rey, no a los reyes de este mundo, aun cuando, si Dios no lo quiere, nos cuesta la vida, ¿verdad? Como le pasó a Jonatán. Jonatán seguía a Dios, él amaba a Dios, quería hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Su papá se lo llevó a la guerra sabiendo que iba a morir ahí, ¿verdad? Así que
Mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, que, mujeres hermosas, esta palabra haga un cambio en nuestra vida, que reaccionemos, mujeres hermosas, que le demos el gobierno de nuestra vida al Señor. Mujer hermosa, apresúrese, venga a Cristo en arrepentimiento y fe, pídale perdón por sus pecados. No deje pasar este día, porque no sabemos si vamos a vivir para el rato o mañana. Hoy es el día de decir: Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Haga a Cristo hoy el rey de su vida, mujer hermosa. Amén. Que sea Él quien nos gobierne. Qué mejor rey que Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues de este lado de la eternidad todavía sigue ese usurpador, ¿verdad? El diablo gobernando este mundo, pero va a llegar el tiempo en que Jesucristo va a reinar. Amén. Así que si sufrimos con Él y por Él, vale la pena, porque un día reinaremos con Él. Amén. Él es el único rey verdadero. Amén. Así que hoy es el día, mujer hermosa, de hacerlo el rey de su vida. Tome la decisión el día de hoy, mujer hermosa. Y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por la verdad que nos has hablado, Señor. Padre, hemos estudiado tu bendita palabra, Señor, y queremos pedirte que por favor, Señor, nos ayudes a retener lo que hemos aprendido, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, no permita, Señor, que seamos indiferentes a tu bendita palabra, Señor. Padre, permite que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a atender a tu llamado de ser parte de tu pequeño remanente, Señor, negándonos a servir a los reyes de este mundo, Señor, y aceptando a Jesucristo como único Rey y Señor de nuestra vida, sirviéndolo y siguiéndolo solamente a Él, Señor. Padre, por favor, líbranos de ir, Señor, como borreguitos tras la voz del pueblo, Señor. Padre, porque el hecho de que todos, Señor, hagan lo mismo no significa que estén haciendo lo correcto, Padre. Abre nuestros ojos espirituales y déjanos ver lo que tú ves, Señor. Por favor, danos sabiduría y valor, Señor, para no ser una vergüenza, Señor, como Isboset. Padre maravilloso, ya tenemos la edad para escoger y queremos escogerte a ti, Señor Jesucristo. Por favor, toca corazones, Señor. Ya es que todos te escojamos a ti, para que ese pequeño remanente no sea tan pequeño y sea grande, Señor. Por favor, Padre Santo, úsanos a nosotros, tus hijos, tus siervos, para proclamar tu evangelio el día de hoy con cualquier persona que nos encontremos en el camino, Señor. Concédenos, Señor, ser esa sal en la tierra que preserve tu palabra, Señor. Que la vivamos, Señor, que no solamente la hablemos, pero que la vivamos, Señor, para que podamos ser un ejemplo para los demás, aunque a lo mejor suframos por hacerlo, Señor. Pero vale la pena, porque un día reinaremos contigo, nuestro Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y en tu nombre oramos, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.